Yo quiero que lea conmigo el libro de San Juan. He dicho varias veces que he estado estudiando en estos días el Evangelio de Juan, el discípulo amado, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, que le conocía, que le entendía. También dice los estudiosos que Juan escribió específicamente al pueblo gentil, o sea, a usted y a mí, desde una perspectiva más de Jesús como una persona servidora, de Jesús como un siervo que anhela y que ama que nosotros también sigamos sus pasos y sigamos su ejemplo. Entonces este capítulo 13 de Juan nos deja unas enseñanzas especiales, nos deja unas enseñanzas útiles para nuestra vida que debemos poner en práctica siempre. Jesús tiene todo el control y Jesús conoce todas las cosas y las usa para siempre dejarnos una o varias enseñanzas a través de las situaciones que suceden. Y yo quiero que lea conmigo este pasaje y podamos extractarle lo más importante que puede tener dentro de muchas otras cosas. Pero algunas cosas saqué importantes y relevantes para nuestra vida. Entonces dice así la Biblia, capítulo 13, versículo 1. Lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Un poquito diferente a la que usted tiene, pero digamos que es igual en el contexto. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Tremendo enseñanza y tremendo pasaje. Tiene una enseñanza básica, tiene una enseñanza, digamos, primaria, primordial, y es que está mostrando el servicio, Jesús como siervo, pero también está enseñando la humildad de Dios, está enseñando cómo Dios se humilla, entre comillas, y se hace siervo entre todos. Y antes, si usted lee el libro de Lucas, por allá el capítulo 22, creo, no me acuerdo qué capítulo es, pero ya al final de Lucas, usted ve que ellos están teniendo una discusión. ¿Quién es el mayor entre nosotros? ¿Quién va a ser mayor? Si Pedro, si Juan, si Jacobo, ¿quién va a ser mayor? El que se sienta a la derecha, ¿quién se va a sentar a...? Y él dice: eso no es tan primordial, tan esencial, eso no es importante. Pero antes de que entremos en la enseñanza específica acerca de la humildad y del servicio de Dios, yo quiero que miremos
lo que Dios sabe, lo que Jesús sabe y lo que nosotros en un momento determinado también debemos saber. Y mire que el pasaje empieza diciendo, antes de la fiesta, sabiendo Jesús. ¿Qué sabía Jesús? Lo primero es que Jesús sabía que su hora había llegado. Si usted lee los evangelios, en muchas partes del evangelio dice, ¿por qué me molesta si mi hora aún no ha llegado? Por ejemplo, le dijo a su madre, a María, le dijo, vea Jesús, convierta el vino, ¿cierto? ¿Se acuerdan de el comienzo del ministerio de Jesús? Y Jesús le dice, no, mi tiempo aún no ha llegado. Y varias veces repite lo mismo, mi tiempo aún no ha llegado, pero en este momento el tiempo ya ha llegado. Y eso tiene que ver también con nosotros. Queremos sacar muchas veces de los tiempos de Dios al mismo Dios. Y queremos que Dios se amolde a mis tiempos y no permitimos que Él cumpla sus tiempos, pues los tiempos de Dios son ¿qué? Perfectos, amén, diga perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces Jesús sabía que ya era su tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para ir a la cruz. ¿Tiempo para qué? Para cumplir el propósito, el objetivo y para cumplir el compromiso que Jesús mismo había hecho con el Padre de ir a la cruz y morir en la cruz por usted y por mí para que tengamos salvación y vida eterna. Ese era el tiempo y Jesús ya lo sabía. La cruz estaba cerca. La cruz estaba ya a las puertas. Antes no, era ese preciso momento. Y mire, vuelvo y digo, nadie, como dicen algunos, a Jesús lo mataron, a Jesús lo prendieron preso. No, Él se entregó voluntariamente. Porque de hecho muchas veces lo buscaron para matarle. Eso dice la Biblia, lo buscaron para apresarle. Y Él se iba. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. A veces nosotros queremos que Dios cambie sus tiempos por los míos. Y no va a ser así nunca. Jesús lo sabía. Y Jesús dijo, ha llegado, su hora ha llegado. Pero mire, ¿sabe qué más sabía Jesús? Sabía que iba a pasar de un mundo lleno de odios, de envidias, de rencores, de decepciones terribles, al mundo del Padre, que era un mundo de comprensión, de amor. ¿Cómo sabía Él eso? Estuvo 3 años y medio con sus discípulos, enseñándoles, discipulándolos, mostrándoles su testimonio, enseñándoles a través del poder de Dios. Sin embargo, uno lo iba a traicionar, ¿sí o no? Sin embargo, uno lo iba a entregar. Sin embargo, uno, a pesar del esfuerzo, a pesar del tiempo invertido en él, Jesús sabía que se iba a decepcionar. Por eso Él dice, no, todos están limpios, menos uno. Ya sabemos quién. Por eso decía, no todos, uno es el que va a cumplir un propósito que tiene que cumplir. Y eso nos muestra y nos enseña otra cosa. A veces nosotros debemos aprender a convivir, debemos aprender a recibir sorpresas desagradables en nuestras vidas, decepciones tremendas en nuestras vidas. Jesús sabía que iba a ser decepcionado, pero sabía que iba a pasar al Padre, donde el Padre nunca lo va a decepcionar. ¿Cuántos dicen amén? Iba a pasar de un tiempo donde el hombre, el ser humano duro, fuerte, cruel, pero iba a pasar a un tiempo, eso lo conocía, él lo sabía, de un mundo de odio, de egos, a un mundo de amor y comprensión. Pero también sabía, y esto lo dije esta mañana, también sabía que el diablo, es Satanás, el adversario, tiene también una meta. Y es que el adversario se quiere interponer, quiere interrumpir el propósito de Dios. Y eso es a todo nivel. A todo nivel. Dios quiere algo para usted y el diablo quiere lo contrario. Dios quiere bendecirlo y el diablo ¿qué quiere? A lo contrario. Dios quiere prosperarlo y el diablo ¿qué quiere? Lo contrario. Dios quiere que usted viva en paz, tranquilidad, gozo y el diablo ¿qué quiere? Lo contrario. Entonces, ¿qué sabía Jesús? Dice el versículo 2, ya sabía que Satanás se había metido en el corazón de Judas. ¿Por qué? Bueno, eso es otra historia. Judas había abierto su corazón para que el diablo se metiera. Había abierto puertas a través de la economía. Bueno, muchas cosas. Eso lo estudiamos luego. Pero ya tenía
claro, ya sabía Dios que el enemigo se iba a interponer. Mira, hermano, créame, la iglesia ha sufrido ataques. Usted personalmente ha sufrido ataques, ¿sí o no? Yo creo que sí, todos. Ministerialmente, en el trabajo, en la economía, en la salud, en todo, en la familia, familiarmente porque el diablo no quiere que usted esté bien. No quiere que la iglesia esté bien. No quiere que en su trabajo usted esté bien. Y lo mismo pasa aquí. Jesús sabía eso. Jesús sabía lo que Satanás hace. Pero además de eso, lea conmigo el verso 2. Perdón, el verso 3. Mire lo que sabía Jesús. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado ¿qué? ¿Qué le había dado el Padre a Jesús? Dígalo duro, todas las cosas. ¿Qué le había dado el Padre a Jesús? Todas las cosas. Es decir, Jesús es el dueño del oro y de la plata, dice la Biblia. Jesús es el dueño de todas las cosas. Jesús había sido exaltado hasta lo sumo. Dice la Biblia que iba a sentarse en el trono al lado de Dios Padre, sentado a la diestra del Padre, dice. Iba a empezar a juzgar todas las cosas. Iba a empezar a enseñorearse así de todas las cosas. Sabiendo eso, nos da una enseñanza tremenda. Yo le hago la pregunta, como la hice esta mañana. Si usted se da cuenta que usted es dueño de todo, ¿qué pasa con usted? ¿Qué pasa si usted se da cuenta que es dueño de una empresa? Hello Moto, ¿cómo se dice? ¿Qué pasa si usted se da cuenta que es dueño de esta ciudad? Hágase solamente esa pregunta usted, hágase esa introspección. ¿Qué pasaría si a mí me dice, no, usted es dueño de todo esto? Usted se enseñorea, ¿sí o no? Ah, bueno, yo ahora soy el dueño, yo mando, yo soy el señor, yo soy el patrón, yo soy la firma, como dicen por ahí algunas personas, yo soy el que manda, yo soy el que tiene toda la autoridad, yo soy el que tiene toda la potestad. Pero sin embargo Jesús, ¿qué hace? Les da una enseñanza de humildad y le dice, bueno, ahora todos quítense los zapatos que les voy a lavar los pies. Tremendo. Y para entrar un poquito en un contexto de qué significa eso, ¿quién lavaba los pies en esa época? Los siervos, los esclavos. No lo lavaban los hombres, dueños de las casas, no. Menos los sacerdotes, menos los rabinos, menos los maestros, menos. ¿Quién? No, las esclavas, las siervas, los siervos, ellos lavaban. Esa era digamos que era un ritual que se hacía en todas las casas y donde demostraba quién tenía más importancia que el otro. Llegaba el dueño de la casa, el patrón, se sentaba en una silla, el siervo, el esclavo le quitaba las sandalias, le lavaba los pies y los secaba con una toalla. Y entonces Jesús, el dueño de todo, Jesús que ya sabe que todas las cosas le son dadas, le son otorgadas, nos da esa lección de humildad. Y sabe, se hace siervo y se hace servidor del ser humano. Es lo que Jesús es. ¿Qué es? Servidor y siervo. Y lo que muchas veces nosotros no lo somos. Muchas veces nosotros nos enseñoreamos, ¿sí o no? Porque tenemos cierta, ¿qué puedo decir? Cierta unción, cierta habilidad. Hemos recibido cierto don de parte de Dios y nos enseñoreamos de ese don. Y no está bien, porque Jesús nos enseñó la humildad. Nos enseñó a ser humildes. Y entonces, al hacerse humilde, al hacerse siervo, al hacerse servidor, nos presta un servicio tremendo y especial, y es que nos limpia de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hace Jesús a través de su servicio, a través de su humildad, a través de ser siervo? Nos limpia de lo que el mundo hace en nosotros. ¿Sabe qué hace el mundo en nosotros? Nos contamina. ¿Sabe qué hace el mundo en usted y en mí? Nos contamina, hermano, seguro. ¿Quién de nosotros podría decir, no, yo no escucho nada malo en el día? ¿Posible, sí o no? Imposible. Todos escuchamos cosas que no son tan agradables. Vulgaridades. Bueno, no voy a entrar en detalles. ¿Sí o no que sí? Es más, todos vemos cosas que no son tan agradables y que no son agradables a Dios.
¿Por qué? Porque eso es lo que nos ofrece el mundo. Hacemos cosas que no son tan agradables a Dios, o dejamos de hacer cosas que sí son agradables a Dios, y eso también es pecado, dice la Biblia. Entonces, el mundo, cuando hablo del mundo, hablo de sus costumbres, de sus valores, de lo que nos ofrece, de las personas que están fuera de los caminos de Dios. Todo eso nos contamina, nos ensucia, y necesitamos de Jesús para que nos limpie. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos de Jesús para que quite esa contaminación que tenemos, que llevamos, que se nos pega porque estamos en el mundo. Ahora, no hay una manera, definitivamente no hay una manera de nosotros salirnos del mundo, no hay cómo. No se puede ir para otro planeta, no se puede encerrar en una cueva, no se puede ir para un monasterio, no se puede ir para una montaña alta, como hacen algunos. Se van para una montaña allá en el Himalaya y empiezan a meditar. No, porque el mundo está aquí y aquí en el corazón. Entonces es imposible. Y entonces, ¿qué nos toca hacer? Decirle y permitirle a Dios que nos limpie, que limpie lo que está sucio. En esa época, y lo he explicado algunas veces, en esa época los caminos eran polvorientos. No había cemento como ahora, no existían las calles en cemento, sino que eran en tierra, en piedra, en roca. ¿Qué pasa cuando hay mucho sol y está destapado? ¿Qué pasa? Hay polvo, ¿sí o no? Y ese polvo se mete entre los dedos, entre las uñas. Imagínense la lavada de los pies. Pero si está lloviendo, ¿cómo se vuelve esa tierra? ¿Cómo se vuelve un pantanero? ¿Cómo se vuelve los pies llenos de pantano? ¿Qué había en esa época? Polvo y pantano. Y eso tenía que limpiarlo los siervos, los servidores, limpiar. Y Jesús lo hizo para enseñarnos, para decirnos: miren, lo que yo les estoy haciendo, ustedes también háganlo. Yo les estoy dando ejemplo, pero no un ejemplo de servilismo, sino un ejemplo de sentirse servidor, de sentirse útil, de saber que nosotros, escuche lo que le voy a decir, somos útiles delante de Dios. Y necesitamos y debemos ser útiles delante de Dios. Y aquí es donde hay una enseñanza especial en este pasaje. Aquí es donde hay una enseñanza tremenda en este pasaje. ¿Por qué? Porque sucede algo que también el ser humano lo hace. Usted y yo lo hacemos. Lo primero que sucede es que Jesús empieza a limpiar los pies. ¿Por quién empezó? Digamos que por Judas. Le limpió los pies a Judas. Judas no dijo nada, como Judas estaba ya contaminado, ya Judas no. Y siguió con Pedro. Y lo primero que hace Pedro es que se sorprende de lo que Jesús va a hacer en su vida. Y así somos nosotros, nos sorprendemos con lo que Jesús puede empezar a hacer en nuestras vidas. Nos sorprendemos. Nos da como esa impresión. Y por eso muchas veces no recibimos de Jesús. Muchas veces no recibimos lo que Dios quiere para nosotros porque Él mismo nos sorprende. Y al sorprendernos, la reacción de muchos puede ser de: uy, no, ¿cierto? Cuando le van a dar algo, usted dice: uy, no estoy preparado para recibirlo, ¿cierto? O se llena de temor, o de miedo, o de vergüenza, de cualquier cosa, pero se sorprende. Pedro se sorprende y dice: maestro, tú como maestro me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le dice: sí, yo. No, ¿cómo se le ocurre? Porque ¿sabe qué pasa? La segunda reacción del ser humano. La segunda reacción del ser humano es: Leo, ¿cuál es? Leo. Es que es terco. Pero no le pregunté a Leo porque él sea terco, no. Es un chiste malo. La segunda es que nos obstinamos. Es decir, primero nos sorprendemos con lo que Jesús va a hacer, y lo segundo es que nosotros decimos: no, así no. Usted no me limpia los pies a mí, no. Obstinado, terco, caprichoso. ¿Sí o no que somos así, hermanos? Yo soy así. Dios me quiere sorprender con algo, Dios me quiere bendecir con algo, y yo mismo pongo las condiciones y le digo: no, usted no. A mí no me limpia los pies. ¿Qué tal nosotros decirle a Jesús eso? ¿Usted sería capaz de decirle a Jesús eso? ¿Usted sería capaz de decirle a Jesús no? ¿Usted sería capaz? Pues Pedro sí. Pedro, obstinado como era su carácter, su temperamento, le dijo a Jesús: no me limpias.
Y sabe, aquí llega una enseñanza tremenda. Y Jesús le dice a Pedro, bueno, si yo no lo limpio, usted no lo va a entender ahora, pero si yo no lo limpio, usted no va a tener parte en lo que yo quiero para usted. Sabe, mire hermano, si usted le dice a Jesús que no, voy a repetir, si usted le dice a Jesús que no en algún aspecto de su vida, pues entonces Jesús no lo va a usar en lo que lo tenía planillado para usarlo. Porque nosotros podemos ser salvos. Mire lo que está diciendo el pasaje. El pasaje es muy diciente. El pasaje dice, ustedes están limpios, pero necesitan que yo les limpie los pies. Porque aunque ustedes no van a entender lo que yo estoy haciendo, lo van a entender luego. ¿Y sabe para qué necesitaba Jesús limpiarle los pies a Pedro? Para que le fuera útil. No solamente para que fuera salvo, sino para que le fuera útil. Él no lo entendía. ¿Cuándo lo entendió? Por allá en Hechos 2, cuando dice la Biblia que descendió fuego del cielo en forma de lenguas humanas y descendió el Espíritu Santo sobre Pedro. Entonces él se levantó y predicó y 4,000 personas se convirtieron. ¿Sabe por qué? Porque permitió que Jesús lo limpiara. Si no hubiera permitido, Pedro no hubiera sido usado en ese lugar. Por eso él le dice, usted no lo va a entender hoy, pero lo va a entender después. ¿Sabe? Eso nos demuestra algo, hermanos. Y eso es bonito. Porque puede ser que Dios esté obrando en usted hoy de una manera que usted no entiende. Y tal vez está, déjeme decirlo de esta manera, tal vez está disciplinando su vida de una manera que usted hoy no la entiende. Pero que en un futuro va a ser de mucha bendición para usted, eso estoy seguro. Y para mí. Por ahí dice un pasaje, la disciplina a la hora al presente no parece que fuera como tan buena, pero al final le va a servir a usted. Y mire, muchos testimonios hay de cómo madres y padres han corregido a sus hijos, los han disciplinado. Y aunque el hijo se enoja, y aunque el hijo grita y patalea, después dice, gracias papá, gracias mamá porque me corregiste. Y porque ahora soy una gran persona. Si no me hubieras corregido, ¿dónde estaría? ¿Sí o no? Si no me hubiera corregido, ¿en qué camino estaría? Así es Dios. Dios le dice, mire, lo voy a limpiar. Aunque usted no sabe qué significa, lo va a saber. Y Pedro lo supo. Predicó, se levantó, 4,000 personas se convirtieron. Fue el primer sermón evangelístico donde inició y arrancó la iglesia del Señor, y después volvió y se levantó, predicó, y otras 3,000 personas. Imagínense, 7,000 ya no cabrían aquí en esta congregación. ¿Qué haríamos? ¿Comprar todo el centro comercial? Pero para eso necesitamos ser limpiados por Dios. Ahora, ¿sabe qué más hizo Pedro? Lo primero que hizo es que se sorprendió al ver a Jesús obrando en él. Usted, maestro, me va a lavar los pies. Qué sorpresa. Segundo, se obstinó, dijo, no, a mí no. Pero tercero, hizo algo también que tremendo. Y yo no lo había visto de esta forma hasta que lo estudié en estos días. Yo creo que Pedro le faltó el respeto a Dios, a Jesús. ¿Y sabe qué le dijo? No, solamente los pies, lávame las manos, la cabeza, todo. O sea, se tomó la confianza ya. Se descaró. Y a veces nosotros somos iguales, nos descaramos con Dios, ¿sí o no? Nos exageramos con Dios. Y lo hacemos todo exageradamente. ¿Y sabe qué le dice Jesús? No, usted está limpio, yo lo que necesito es limpiarle sus pies. Pero Pedro dijo, no, límpiame todo. No, eso es su trabajo. Ese es su trabajo. Yo le voy a limpiar los pies, que son los que están sucios. ¿Sabe qué corresponde a eso también? Que muchas veces nosotros no permitimos, escuche esto, que Jesús obre ¿cómo se dice? En la parte donde necesitamos que obre, sino que nosotros le entregamos otra parte. ¿Sí o no? Y decía esta mañana, Jesús, voy a trabajar en Ricardo. Otro Ricardo de otro país, de otra iglesia. Y Ricardo es mentiroso. Voy a trabajar en esa parte suya que es mentiroso.
Y yo le digo a Jesús, no, Jesús, yo no soy mentiroso. ¿Quién dijo? Yo no soy mentiroso. ¿Cómo se le ocurre que usted va a trabajar en eso? Yo eso no, yo no soy mentiroso. ¿Y sabe qué me dice Jesús? Pues ahí está mintiendo. Pero usted no está permitiendo que yo obre en eso. ¿Sabe? A veces Pedro le dice, no, lávame los pies, la cabeza, todo. Pero es que lo necesito es ahí, donde lo que necesito limpiar es eso. Y sabe, nosotros a veces desviamos, a veces, ¿cómo se puede decir esa palabra? A veces escondemos algo y sacamos otra cosa a relucir, cuando lo que realmente necesitamos es que trabaje en un aspecto específico de nuestra vida. Eso nos llama a que usted y yo permitamos, y como decía el salmista, que examine Dios el corazón y que trabaje en lo que tiene que trabajar, no en lo que yo quiera, no en lo que yo le entrego a Dios, en lo que Él diga. Tremendo, a veces somos exagerados, ¿sí o no? Y exageramos todo. Y yo decía esta mañana también en el culto que los religiosos exageran todo de tal manera que no permiten que Dios obre. Y sabe, y se me viene a la memoria un pasaje, un versículo de la Biblia donde Jesús manda a los discípulos y les dice, vayan de 2 en 2, predicando por las aldeas, predicando por las casas, pero si se encuentran a alguien, no lo saluden, sino que pasen de largo, sigan derecho. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Porque Jesús era maleducado, grosero? No. Era porque el pueblo judío exageraba todo. Y si se paraban a saludar a un compañero, se demoraban medio día saludándolo. Porque tenían que cumplir un protocolo más tremendo que el protocolo del COVID. O sea, tenían que darle una mejilla, la otra. Tenían que hacerle venia. Tenían que hacer un protocolo tremendo que se les demoraba. Y cuando se iban a despedir, otra vez lo mismo. Entonces Jesús dijo, no pierdan tiempo en esas exageraciones, vaya y cumplan el propósito. ¿Sabe? Pedro exageró cuando lo que necesitaba era que le limpiara los pies, que eran los que estaban sucios. Dios quiere trabajar en usted y en mí, hermanos. Dios quiere moldear nuestra vida, nuestro corazón, como lo dije el miércoles pasado. Dios quiere trabajar en que nosotros seamos mejores personas, mejores seres humanos, que nosotros seamos mejores servidores de Dios, mejores cristianos. Dios quiere trabajar en un área específica en cada uno. Dios no es como trabajando con robots, sino que Dios quiere trabajar. Y yo sé que todos los que estamos aquí tenemos una lucha diferente, cada uno de nosotros. Tenemos una lucha distinta, tenemos una lucha que tenemos que decirle a Jesús, Jesús, obra, mira. ¿Qué tienes que limpiar? ¿Qué tienes que quitar? Como lo dije el miércoles, ¿qué tienes que transformar, quebrantar de nuestro corazón, quitarlo de nuestro corazón y poner algo nuevo? Pedro lo entendió. Y al final Pedro, sabemos quién es Pedro. Sabemos qué alcanzó Pedro. Pero ¿sabe por qué? Porque permitió que Jesús lo hiciera. Permitió que Jesús le limpiara. Y no, digamos que quitó la exageración de su vida después. Dijo, no, mentira, Señor, sí, lo que usted diga. Ya no le voy a faltar más al respeto. Ya no voy a decir, no, Señor, quiero esto y quiero esto y quiero esto. No, lo que tú quieras darme, lo que tú quieras hacer conmigo, lo que tú quieras moldear de mi vida. No voy a exagerar tampoco, no voy a volverme obstinado ni terco, sino que voy a permitir que tú hagas la obra que has empezado en mí. Y entonces, eso nos muestra que tenemos áreas por limpiar. Y demuestra también, hermanos, escuche lo que le voy a decir, que puede ser que usted sea salvo, y gloria a Dios por la salvación. Yo no estoy hablando de salvación aquí. La salvación tiene que ver con abrir nuestro corazón a Jesús, amén. Y yo aspiro y espero delante de Dios que todos los que estemos aquí seamos salvos. Todos los que estemos aquí hayamos abierto nuestro corazón a Jesús, para que Jesús entre y obre en nuestras vidas. Yo eso es lo que espero. Y lo que anhelo y lo que oramos en las oraciones diarias, en la intercesión, es que las personas puedan recibir a Cristo en su corazón y ser salvos. Pero sabe, hay algo más. Y es ser útiles delante de Dios. ¿Cuántos lo quieren ser? Amén. Debemos ser útiles delante del Señor. La Biblia dice que debemos ser como vasos de honra, como canales de bendición. Eso debemos ser. No al contrario, no canales de maldición. No vasos de usos viles. Dice el pasaje que en una casa hay instrumentos para usos viles.
Imagínese usted ser usado para un uso vil, para destruir la iglesia, para destruir un hermano, para sacar un hermano de las cosas de Dios y mandarlo al mundo. No, 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 no. Yo quiero ser un instrumento de utilidad, de edificación, un instrumento de honra delante de Dios. Y sabe, este pasaje, dentro de muchas otras cosas, nos enseña que aunque no sepamos hoy el propósito con el que Dios está obrando y el propósito con el que Dios está haciendo un proceso en usted, pues al final, después, en el tiempo, vamos a ver la bendición grande y la bendición poderosa que Él tiene para nosotros. Y puede ser que hoy no lo entendamos y que hoy nos parezca fuerte, duro, difícil, que hoy nos parezca que estamos siendo agraviados o que estamos siendo vituperados, como dice el pastor Arboleda, estamos teniendo dificultades. Al final vamos a ver la bendición de parte de Dios. Al final vamos a ver cómo Él nos usa, cómo Él nos bendice, cómo Él nos prospera, cómo Él nos colma de bendiciones, de favores, de todo lo bueno que Él tiene para nosotros, sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Acepte de parte de Dios la limpieza de sus pies. Sea humilde, no se enseñoree de lo que Dios le ha dado, no se ufane. Si Dios ha puesto en usted unción, si Dios ha puesto en usted un don, póngalo al servicio de la iglesia, póngalo al servicio de las personas, pues ese es el ejemplo que Dios nos da. Jesús, el dueño de todas las cosas, el Padre le dijo: usted es el dueño, usted va a estar en la cruz, va a morir, pero usted al tercer día va a resucitar y va a estar conmigo aquí, reinando. Y sabiendo eso, se despojó y fue siervo. Se despojó y dice que para lavar los pies tenía que arrodillarse casi, tenía que postrarse casi. Y a Él no le importó, sino que lo hizo con amor, lo hizo con gozo, lo hizo con alegría, lo hizo con ese deseo de servir al ser humano. Yo le voy a invitar que usted haga una oración. Si usted quiere ponerse de pie, lo puede hacer. Si pueden ayudarme con las luces.